I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. O si se han despertado a las 4 de la mañana para ver esto, según en qué época lo estén viendo. Les saludamos de nuevo desde nuestro santuario. El barco de papel, este no es la perla negra de Jack Sparrow, esto es la nave de Nauset que tan bien comanda y dirige. Y se ha convertido, como he dicho yo, en un asilo, en un refugio, como eran las iglesias en la Edad Media, para seguir cultivando la literatura, la cultura y la esencia de todos nuestros autores y autoras. En el año 79 se produce la caída del último Shah de Persia, Reza Pahlavi, la revolución islámica de Irán y todo lo que sucedió con la llegada del Ayatollah Khomeini, con aquella entrada en la embajada americana siendo Jimmy Carter presidente y luego llegó Ronald Reagan, 444 días, no sé si esa numerología tiene algún razonamiento dentro del Corán, pero al final se logró liberar. Luego vinieron las guerras de Irán contra Irak y en medio de todo esto y después de todo esto llega al mundo cultural la doctora Khomeini, aunque en el fondo voy a dejar que se presente, que diga quién es y sobre todo por qué doctora Khomeini. Bueno, eso ya hace tiempo que dejé atrás la doctora Khomeini. Pues fue un mote que me puso un paciente porque, vamos, yo antes de dedicarme a la literatura era anestesista y le decía que no podía comerse un plato de fabadas el día antes de una cirugía porque, bueno, la vesícula se resentía y me decía que yo era como Khomeini y que tal. Mis compañeros les hizo mucha gracia y me lo pusieron como mote y fue como empecé en el mundo de las letras con seudónimo y el seudónimo de doctora Khomeini. Eres norteña, ¿no? Eres de aquí, de esta zona del Sí, norte de la sí, isla, sí. ¿no? De- y empezaste en el mundo de las letras con poesía. Sí. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que cayó en tus manos y leíste? Sí, bueno, libros de mayores, porque yo he leído toda la vida, o sea, desde pequeña, pero recuerdo mucho que mis padres me regalaron un libro de cuentos de Andersen que no tenía dibujos. Era un tomo grande, ¿no? De cuentos y fue como mi primer libro de mayor. O sea, ese es como la transición de los cuentos infantiles a ese. Lo tengo todavía guardado, Ese ese. choque, esto es como las medicinas que se le dan a los niños, que tienen que Sí, saber a menta, a limón o a chocolate para que sí, se lo traguen. Yo también empecé, llegó al mundo de la literatura a través de aquella colección de joyas literarias juveniles, que eran sí. tebeos, pero que te estaban hablando de toda la obra de Julio Verne y de todos los grandes, Es, Alejandro Dumas, y es es una pena un... que no existan todavía esos, porque los he buscado, ¿eh? Porque eran geniales. A mí me hicieron leer muchos clásicos porque me los leía primero en cómic y luego iba a buscar el libro. La literatura siempre presente, como te comenté antes, llegas primero al mundo de la poesía. De hecho, ganas premios reseñables Ujú. en ese mundo. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Pues muy emocionante, la verdad, porque claro, los dos primeros poemarios o sea, mis dos primeros libros publicados fueron dos poemarios. Y uno fue el premio Félix Francisco Casanova del 94, soy tan vieja como él. Y claro, yo pues me vi en un estrado ahí recitando con gente que me veía influencias de autores que yo no había leído. Ahí me di cuenta que los críticos también. Y, y decía, bueno, pues
yo qué sé, qué bonito, ¿no? Qué ilusión. Y lo que pasa que luego, bueno, en aquella época todo el mundo decía que de escribir no se vivía, que eso era un Ujú. hobby y nada más. Y lo dejé un poco de lado cuando empecé a estudiar medicina, ¿no? Estuve muchos años sin escribir hasta la doctora Jomein. Sí, bueno, de eso hablaremos luego, más adelante, sobre si realmente se puede vivir de escribir y sobre todo del mundo editorial y del mundo de la autopublicación. Hablaremos un Ujú. poco de todo eso. Pero volvamos hacia atrás en el tiempo y la importancia que tuvo una asignatura como el latín en tu vida, ¿no? Si me escucha mi profe de latín, la pobre. Sí, yo iba para letras, iba para filología hispánica de cajón, o sea, era lo que quería hacer. Llegué a segundo U, di latín y dije letras, adiós. O sea, yo esto no lo vuelvo a ver en mi vida. Y como me gustaba todo realmente. Y además en esa época estaba leyendo a Gerald Darrell, que era de ciencias, era un naturalista, y yo decía, bueno, pues sí, se puede ser escritor de las dos maneras, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues me voy a ciencias puras. Y dejé todas las letras aparcadas. Y cogiste medicina Sí. y llegaste a tener una labor también de años de medicina de familia. Sí, estuve 9 años como médico de familia y luego hice anestesia y estuve otros tantos de anestesista. 21 años estuve trabajando como médico. Como médico y Mm. anestesista, pero llegó un momento que eh, te he leído en alguna que otra entrevista decir que en esa primera fase de tu vida, aparte de estar enamorada de Hugo Silva, eh, estuviste mucho tiempo en urgencias y Sí, aquello era un contacto muy, muy, muy directo. Pero yo creo que eso también te ayuda a conocer a las personas en situaciones hombre, claro, te da una empatía trágicas. y un manejo de las emociones, supongo también que tienes que controlarlas y que ponerte también mucho en el lugar del otro, ¿no? Que luego me ha venido muy bien para escribir, la verdad. O sea, creo que es una cosa que te hace muy humano, o te hace muy frío o, o muy humano. O sea, hay los dos polos opuestos, ¿no? Decía Jorge Valdano, hablando del fútbol, que para tirar adelante y sacar adelante un partido hay que anestesiar el entorno. Fuiste anestesista, pero ese concepto de anestesiar el entorno, eh, ¿entiendes que es esencial digamos que como hasta autoprotección de una persona con respecto a al exterior? Sí, de hecho, una de las cosas que me hizo, o sea, yo ejercí muchos años en Madrid y una de las cosas que me hizo volver a Tenerife fue que me tocó el 11M y, me rompió, o sea, como persona me rompió. Y te replanteas muchas cosas en la vida, ¿no? Eh, a nivel emocional y a nivel de todo, de prioridades y de todo. Y entonces cuando llega el blog de la doctora Jomeini, ¿cómo surge? Muchas veces has indicado que fue casi una válvula de escape y que no eras consciente de lo que tenías entre manos y en cómo derivó. Me suena el origen de Facebook, ¿no? Y las consecuencias que tuvo. Háblanos un poco de cómo, cómo te metes en ese tinglado que se dice aquí en Canarias y cómo te sorprendería ver incluso los resultados. Pues en realidad me metí por mi madre. Mi madre tiene un blog que lleva muchos años, que es el blog de una jubilada. Y ella, como le gustaba mucho escribir y tal, me decía, pues, mira, pues, ahora que estás empezando anestesia, porque era la segunda especialidad, tenía dos niños pequeños, eh, pues si escribes en un blog, pues te queda como el recuerdo de esa época, porque luego se te olvidan las cosas, ¿no? Y las cosas bonitas también se te olvidan. Y entonces era una manera, pues, de guardar esa etapa que era un poquito caótica, porque yo estaba estudiando, haciendo guardias, llegaba a casa con los dos niños chiquititos, fue una época, pues, mare magnum. Y la verdad que luego, al contarlo en clave de humor, pues yo creo que conecté con la gente, con madres en mi misma situación, o sea, madres que no tenían vida ni para respirar. Y la gente se reía. Y también muchas de las cosas que explicaba desde el punto de vista del médico, pues eran, yo creo que la primera vez
que alguien publicaba un blog, porque era la época dorada de los blogs, desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, yo soy humana también y me afectan todas estas cosas que tú estás viendo desde el otro lado de la barrera, ¿no? Y creo que eso fue el éxito del blog, realmente. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, porque fue la época previa a redes sociales. De hecho, hay un artículo dentro del blog que habla de que ha salido una cosa llamada Facebook y que todo el mundo se está apuntando a Facebook. O sea, no había redes prácticamente nada. Y yo colgaba eso, un artículo y se me colgaba la página. Entonces eran como eso. Quizás porque tratas y relatas en el fondo la esencia de la vida. Es como cantaba Serrat, esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, ¿no? De doctora que se traslada de ciudad para coincidir con lo que es su novio, prácticamente llega cuando él corta con ella, ¿no? Son temas imprevisibles al final, Bueno, pones pero ilusiones y la vida te sorprende. eso es el libro. Es que Sí, sí. la editorial cometió un error, yo creo, bueno, fue a nivel de marketing, y es que la novela del blog de la doctora Khomeini se llama igual que el blog de la doctora Khomeini con el que yo empecé, porque claro, era una manera de vender más. Pero la novela es ficticia, o sea, es un blog ficticio, con la misma mecánica del blog, y luego el blog sí que era un blog real, o sea, un blog de mujer, o sea, en aquel momento yo estaba casada y tenía 2 niños, o sea, no tiene nada que ver con la historia, sí tiene que ver porque el mismo ambiente, ¿no? De quirófanos y tal, pero fue una novela por encargo, o sea, a mí me llamó la editorial, querían abrir una línea de novela romántica y me dijeron que si yo me veía capaz de... Fui una influencer, o sea, en ese momento realmente, ¿no? Abriste el Si me melón. veía capaz de escribir una novela, y yo dije, pues sí, capaz me veo. Yo pensé, esto es un timo, porque es que, ¿quién me va? Y al final la escribí y claro, yo cuando me vi en la Feria del Libro de Madrid, en San Jordi, en la Casa del Libro, en tal, dije, pues he conseguido mi sueño toda la vida, ¿no? Y luego ya me llegó la liquidación de la editorial y dije, no, no lo he conseguido. De todas maneras, yo creo que también se aprende mucho y nunca el tiempo es perdido. Con, supongo, todas las guardias casi interminables Sí, que tuviste que pasar, ¿no? Con que prácticamente los minutos caían como esas gotitas, poco sí, a poco, ¿no? es un horror, sí. Pero te has ido reinventando, porque yo creo que has llegado casi a ser una community manager y después has llegado al mundo de la editorial. Por eso me gustaría saber cuál es tu visión, ahora viendo ya el tema con una mayor perspectiva, de lo que es el mundo editorial, de lo que es la autopublicación, de lo que son las redes y cómo influyen a la hora de la promoción de un libro y sobre todo hablar de algo muy doloroso para los escritores y escritoras, que es que parece que todo es efímero, que el libro dura muy poco. A ver, el libro dura muy poco en el circuito tradicional. Entonces, yo creo que hay un cambio, hay una brecha generacional real, que es la generación de escritores que viven en el mundo tradicional puro y duro, circuito tradicional, ediciones tradicionales, solamente se publica de esa manera, y una generación que nació, que es más joven, que nació con Internet, que combina las dos cosas, o sea que publica por un lado en el circuito tradicional y autopublica otros libros, el autor híbrido, digamos. Entonces, si es muy difícil vivir en el primer mundo, vivir de escribir me refiero, porque el autor tradicional recibe un 10% del precio del libro. Y entonces, si tú quieres vivir de escribir, pues tienes que manejar los dos mundos. Sí que es verdad que es necesario que los manejes los dos, porque del mundo tradicional puedes aprender muchísimo. Y estamos justo a punto, o sea, hubo una inmensa revolución con Internet, con las redes, con todo todo lo que cambió Internet. O sea, antes la gente iba a las agencias de viajes a comprar un billete y ahora casi nadie va a una agencia de viajes, ¿no? Pues Internet cambió también el mundo editorial en ese sentido. De hecho, yo hago informes de lectura para agencias, agencias literarias, y te piden siempre impacto del
autor en redes, en presencia online y tal, dentro del informe de lectura. O sea, que es una cosa que valoran las editoriales. Pero, pero creo que estamos a punto de volver a cambiar con la IA. O sea, creo que se avecina una revolución prácticamente igual a la de Internet. Fíjate que yo lo que sí me he dado cuenta ya la mayor parte de los premios, que hay que firmar una declaración responsable que no has utilizado inteligencia artificial. Y yo creo que los propios sistemas son capaces de detectar el tema de la inteligencia artificial. El otro día con mi hijo me hizo una prueba. Le dije 2 palabras y hizo una historia que contara un cuento con 2 palabras y una idea. Y fue casi instantáneo, no tardó un minuto en que la inteligencia artificial daba. Mi hijo dice que le ayuda mucho, él está estudiando Derecho, ¿no? Para aclarar conceptos que a lo mejor los quiere saber en esencia, ¿no? Ujú. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo de la importancia que va a tener, que tiene ya, pero que va a evolucionar de una manera exponencial la inteligencia artificial, para bien o para mal. Yo creo que como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, pienso que como asistente va a ayudar muchísimo. O sea, que las cosas que, pues por ejemplo, las redes. O sea, pues te ayuda en programar redes o en hacer textos para redes o tal. Eh, o creo que no va a llegar nunca a sustituirnos como escritores porque no es capaz de sentir. Entonces, pero sí que es verdad que dudo que ahora mismo haya un software capaz de detectarla 100%, porque Ujú. está nutriéndose de textos hechos por humanos. Mm. Entonces, muchas veces te dice, esto tiene inteligencia artificial y no lo tiene. Y al revés. ¿No? Hay autores que escriben casi una novela por año y algunos hasta 2 novelas por año. Y eso es difícil. No si vives de solo escribir. Yo escribo 2 novelas por año. Pero claro, que me dedico a esto todo mi tiempo. Entonces, mm, la mañana entera es para escribir. Entonces, claro, son 5 horas escribiendo todos los días. Pues salen 2 por año. No son muy grandes tampoco, no son de 200, 300 páginas. Llega un momento también en que das otro cambio que has dicho que fue revelador y fue casi de aprendizaje para ti, y es ese paso a la fantasía juvenil, ¿no? Ujú. A esa literatura, ¿no? Que parece que no, pero hoy en día, hablando a efectos económicos, da mucho esa fantasía juvenil. Incluso hay gente que está, autores y autores que están escribiendo novela negra que en el fondo son novelas casi para adolescentes, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue ese paso? Pues después de publicar La doctora Khomeini, me replanteé si quería realmente, o sea, dar una oportunidad a mi sueño toda la vida de escribir. Y entonces empecé a escribir lo que me apetecía, que era fantasía juvenil. Yo soy muy lectora de fantasía y, y decidí apostar por eso. En ese momento, pues reduje mi jornada como médico. Hablé con mi marido y le dije, eh, dame un chance de 3 años y si no sale, pues vuelvo a la medicina a jornada completa, ¿no? Y bueno, en esos 3 años, pues publiqué 3 novelas y, y vi que podía meter la cabecita por ahí. Incluso esa saga de las tierras Ujú, blancas, la tierra límite, son obras que están siendo recomendadas por la Consejería de Educación, el papel que deben jugar en cuanto a promoción lo que son las instituciones públicas aquí en Canarias de la obra de escritoras y escritores canarios. ¿Crees que echan el suficiente carbón al fuego? Hombre, se podría echar más. De hecho, nosotros estamos ahora promoviendo un plan del libro que incluya todos los estamentos dentro del libro, pero que la figura del escritor sea una figura, hasta ahora ha sido una figura un poco de segunda, digamos, porque el escritor no podía ser, dependía de las editoriales, ¿no? Y entonces lo Mm. que se potenciaba eran las editoriales,
pero ahora hay mucho escritor que maneja su propia carrera profesional. Entonces, claro, llegas, eres un emprendedor y no tienes acceso a lo mejor a una serie de ayudas y de cosas que sí tienen otros estamentos creativos, ¿no? Como la pintura o la música. Y en eso estamos, en intentar que se nos escuche un poco. Sí, es difícil, es difícil. Yo, por mi propia experiencia, yo tenía claro que la única manera de llegar era presentándome a premios. Ujú. Pero no por ganar el premio, sino porque alguien se Se leyera la leyera el libro, novela claro. y dijera voy a apostar por este autor. Es lo que Mm. abrió un poco el camino hacia una publicación a nivel nacional, ¿no? Aquí tenemos grandes ejemplos, ese boom del 70 aquí en Canarias, escritores que, claro, dieron el salto a la península. Escritores como Fernando Delgado, Ujú. Juancho de Armas Marcelo, Juan Cruz, encontraron su camino fuera. Incluso los artistas, ahora estoy pensando en un cantante como Pedro Guerra, parece que tienes que salir fuera de estas 7, 8 islas, o bueno, el número de islas que al final decida el Parlamento de Canarias, ¿no? Que continuamente está innovando. Antes Venezuela era la 8ª isla, no sé si ahora será la 9ª, ¿no? Eh, pero parece que si no sales, te quedas. No sé si ahora mismo ese mundo de la red, de redes y esa nueva manera de enfocar el mercado ya no te obliga a salir. A mí me ha pasado al revés. O sea, yo he sido más reconocida o más vendida fuera que en mi tierra. Y supongo que es por las redes, o sea, porque pues he tenido como más difusión en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades que en Tenerife. Ya últimamente estoy intentando cambiar eso, pero, pero sí, pero me ha costado. Las islas, también es verdad que mis libros no tienen, o sea, no están situados en Canarias, no tienen ningún tipo de vínculo a lo mejor con la tierra, y claro, pues eso llama menos, ¿no? Bueno, la literatura no deja de ser universal. Eh, Siempre me gusta tener a gente que aporte. eh, y la doctora Khomeini, porque a mí me va a costar mucho dejar de llamar la doctora Khomeini, nos ha abierto una nueva manera de ver un mundo tan complicado y tan difícil, porque parece una pecera llena de caimanes o de tiburones, que es el mundo de la literatura. Porque cuesta. La gente que llega arriba, como digo yo, es sangre, sudor y lágrimas. Y sobre todo con esa unión de palabras que yo me gusta siempre utilizar, ¿no? Creer. Y yo siempre uno creer y crear. Si crees en lo que estás haciendo, vas a crear. Claro. ¿Qué le dirías ahora como despedida de esta entrevista a alguien que nos esté en este momento viendo y que diga, pues no hace falta que vaya a la historia de Irán, sino voy a ir al nombre de la autora y buscarla? ¿Qué se va a encontrar esa persona que desembarca, nunca mejor dicho, estando en la librería El Barco de Papel, en tu obra? ¿Qué se va a encontrar? Pues muchas novelas románticas y literatura juvenil y, y algo de poesía también. Yo escribo novelas feel good, que es un subgénero dentro de la romántica que tiene un trasfondo un poco más poético, más menos salseo, como suele llamarse en las redes, Ujú. y más regodearse en los instantes bonitos de la vida. Última pregunta. ¿Realmente en el año 2025 sigue existiendo el romanticismo? No romanticismo de Keats, de Lord Byron, ese origen del Sí. romanticismo, sino romanticismo que prácticamente nos han vendido vía Hollywood. ¿Realmente es posible? Sí, sigue existiendo. Yo creo que todos queremos el amor en nuestra vida. Eso es algo que el amor mueve al mundo. Pero creo que también hay un concepto nuevo, o sea, tener los pies en la tierra, ¿no? Y historias, empiezan a aparecer dentro de la novela romántica, pues historias de personas
ya más mayores, o sea, no gente de 20 años, ¿no? Sino que pues por ejemplo, la que yo estoy escribiendo ahora son 3 protagonistas de 60 años, o sea que bueno, que es que el amor no tiene edad. Y bueno, y 60 años de ahora no son los mismos que No 60 son los años mismos de de nuestros antes, claro. abuelos y nuestros padres. Ana González Duque, por mi parte, desde luego, agradecerte que hayas aceptado la invitación en mi nombre, en nombre de Canal 10, que yo creo que está haciendo una labor de difusión de la cultura que no tiene precio, pero es bueno porque las cosas que no tienen precio son las que valen. Y desde luego a Naused y a toda su gran familia por dejarnos un poco abierta la puerta de este barco de papel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y es un placer siempre estar en este templo de, de la cultura. Seguimos, no se lo pierdan. En una semana volvemos aquí. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving